Hermanitos, bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar con la veintena de precisamente a Temostli, ¿no? Esta veintena, les decía yo, la cuenta del tiempo, son 18 veintenas. Estas 18 veintenas nos llevan a que podamos trabajar con la cuenta del tiempo. En esta veintena, su regente es Tlaloc, el líquido que fertiliza la tierra o el licor que fertiliza la tierra. Para mí es importante leer y ponernos de acuerdo qué actividades vamos a hacer en esta veintena. La veintena es equivalente al mes gregoriano, ¿no? Entonces, todo eso es importante. ¿Y qué ejercicios vamos a ir realizando? Tal vez no les voy a explicar todos los ejercicios, pero en cada tonali, por ejemplo, el día de hoy voy a dejarles una tarea, ¿verdad? Un trabajito que vamos a realizar para esta nueva veintena, ¿verdad? Que es la veintena de Mostly, ¿verdad? Bueno, hermanitos, el día de hoy terminamos con la veintena de Panquetzalistli, levantamiento de banderas. Fue una veintena muy hermosa donde levantamos nuestras banderas, donde dijimos, estamos aquí y ahora en el Ashkan Huanica. Ahora viene, si se acuerdan, el proceso iniciamos también en la veintena de Quecholi, donde preparamos nuestras flechitas como nuestros objetivos de vida. En esta veintena que acabamos de terminar, levantamos nuestra banderita para decir, aquí estoy trabajando, estoy avanzando. Y en esta veintena, el descenso del agua, cuando bajan las aguas, que inicia el 6 y termina el 25 de enero, ¿no? Ya solo nos faltarían 2 veintenas, ¿sí? Solamente 2 veintenas. Entonces, que sería el de Tititl y el de Izcali. Con este serían 3 veintenas para iniciar nuestro ciclo, para decir que iniciamos Yanquic un año nuevo. Bueno, ¿por qué dice que es el 6? Y desde ahorita estamos diciendo, bueno, porque el año Tecpat, los días inician un día antes, ¿no? A partir de las 6:45, que ya casi, inicia esta veintena de Atemos. ¿A quién está dedicado esta veintena? Está dedicado justamente al Tlaloc, al licor que bebe la tierra, ¿sí? Sus auxiliares del señor Tlaloc. ¿Quiénes son los tlaloques? Los trabajadores de la fertilidad. Y los que estamos en este curso, ¿qué posibilidad de que nosotros también seamos tlaloques? Es posible. Recuerden que fertilizar es justamente compartir ese conocimiento, compartir ese entendimiento, ese camino, ese sendero hacia la plenitud, hacia la impecabilidad de nuestras acciones. Recuerden que en estos ejercicios que vivimos de los 20 signos y que les aviso que ya están los 20 ejercicios en el canal de YouTube, hermanitos, por los que gusten repasar las clases, que sería el día de mañana, lunes, martes, miércoles y jueves, 4 días que no tendremos clase, ¿no? Pero en estos días yo todos los días les mando la imagen o un video explicando qué podemos hacer en ese día. Y recuerden su poema, cada tonal y su respectivo poema, ¿no? Es importantísimo no perder nuestra cuenta del tiempo. Y bien, entonces, al convertirnos en tlaloques, todos los días nos vamos a recordar cómo fertilizo a otras personas, cómo ayudo a otras personas para que puedan vivir en plenitud.
Pero sobre todo, hermanitos, primero sanarnos a nosotros mismos, amarnos. Cuando ese inicio que viene de adentro y también viene de afuera hacia adentro, nos reconforta, nos habla justamente de la gran fertilidad que nosotros tendremos, ¿no? En esta veintena se está todavía en el invierno, está presente Itztlaculiuhqui. ¿Quién es Itztlaculiuhqui? Es el curvo de la obsidiana. Y bueno, en este caso, el Itztlaculiuhqui está vestido de color blanco, ¿no? Como la nieve. Pero en este caso, también es el mismo frío, la escarcha, que el frío te quema. ¿Ah? Claro que esta veintena también describe el frío que hay, pero no en un lugar específico, o sea, no es para todos, ¿sí? En nosotros, como estamos aquí en Guerrero, en la montaña, pues ahorita ya empieza a sentirse menos el frío. Solamente en el mes de noviembre y diciembre es cuando se siente el frío, pues delicioso, ¿no? Pero ya empieza a hacer calorcito. En otros lugares todavía se siente ese buen frito, ¿no? Nos dice aquí que se representa la escarcha, el color blanco en los campos. Su cabeza es un tecpat, su cabeza de Islaculiuqui es un tecpat, es un cuchillito que corta, ¿no? El Islaculiuqui. Tecpat, cuchillo curvo hecho de obsidiana, así simboliza el frío cortante que hiere a los humanos. Es el mismo frío también que nos corta, que trae el aire, ¿verdad? En el ambiente se enfría antes de salir el sol y al atardecer. El soplar al viento se puede sentir con sentido figurado. Las navajas que cortan y lastiman. Se generan severas heladas y algunas lluvias tardías suelen convertirse en nevadas que cubren las cumbres de los cerros más altos. Así vemos en Tlaloc y Yeyecat también participan con Itzlaculio, ¿no? En esta veintena vamos a honrar nuevamente al abuelito Aire, Yeyecat. Recuerden que el que nos da vida. El día de hoy en la estación de radio que nos hizo el bien el hermanito Pedro en tejer esta conexión con los hermanos que están en Nueva York, estuvimos platicando justamente el día de hoy de la energía de Yeyecas. Cada 15 días estamos participando. Hace 15 días pasado estuvimos compartiendo sobre también el CIPAC. Dentro de 15 días estaremos explicando sobre Cali y así sucesivamente, ¿no? Bueno, en este caso nos habla justamente de estos generadores del gran y hermosa vida en nuestra tierra, ¿no? Tlaloc es la misma agüita. Yeyecas, el aire que respiramos, que nos dan vida, que claro, tiene sus grados de importancia, hermanitos, ¿no? Es agradecerle a la madre tierra, agradecerle al frío, ¿por qué no? Porque nos enseña a que nosotros nos vayamos adaptando en los niveles de vida que estamos viviendo, en los ambientes que estamos vibrando, ¿sí? Itzlaculiuqui nos enseña que sin dolor no hay aprendizaje, ¿no? El mismo frío que nos corta, que nos lastima, fortalece nuestro organismo. Por eso en esta veintena, hace ratito les compartí un video de un grupo de hermanitos que también llevan la correlación de esta cuenta. Nos habla precisamente de ser nuevamente como niños. En esta veintena vamos a empoderar a nuestro niño inocente que aprende a través de la curiosidad. Y qué hermoso, hermanito, nosotros en esta edad en el que estamos, que seamos ya adultos, conscientes y responsables. Claro, es importante porque pues hay que pagar los servicios, hay que pagar donde vivimos si no tenemos nuestra casita, la renta, el auto, otros gastos que necesitamos de alimentación. Pero
También podemos empoderar a nuestro yo interior de aprender, ¿sí? Ojalá podamos hacer un ejercicio como, por ejemplo, como qué sería, cuál sería ese ejercicio. Que pudiéramos nosotros, que pudiéramos nosotros, en un momento determinado en el que tengamos tiempo, imaginarnos que somos niños, que nos pongamos a divertirnos. Sí, lo sé, vamos a parecer como raros, ¿no? Este niño jugando, brincando, riéndose contento. Los que tenemos nuestros niños, quizá algunos tenemos la fortuna de tener nuestros nietecitos, ¿verdad? Ellos cómo disfrutan la vida. No están pensando que la renta, que no sé qué, que tengo que hacer esto, que es mi responsabilidad, que tengo que entrar a la clase, ¿no? Ellos disfrutan el momento. ¿Y por qué no también lo hacerlo, hermano? ¿Verdad? Como trabajadores del tiempo, ¿qué es lo que somos? Trabajamos con el tiempo, caminamos sobre las veintenas, vibramos con este conocimiento, hermanitos, ¿verdad? Este tiempo podremos ir a la montaña. Vayamos a una montañita. ¿Cuándo? Cuando ustedes lo decidan, hermanitos. Una sugerencia que si quieren que yo les dé, en el tonali, masatl, en el día venado, ¿sí? O en el día atl. Va a depender mucho qué le vamos a pedir a la montaña, a Tepeyolor, ¿sí? Recuerden que justamente Tepeyolotli, en una montaña que hay medicina, hay sustento, hay conexión con las energías y hay algo muy hermoso más, hermano. Sentir esa paz, generar esa paz en esa montaña. Y si no podemos ir a la montaña por ciertas circunstancias, busquemos un espacio, les decía yo, en su casa, en su hogar, de ustedes en su patiecito, en su jardincito, donde puedan estar en paz, tranquilos. También busquemos la hora en que lo hagamos, porque si lo hacemos como ahorita aquí en mi pueblo, que empiezan a anunciar que no sé qué, que se vende esto, que se vende lo otro, ¿no? Quizá no nos concentremos, pero en la madrugada, mira, tranquilitos, o démonos la oportunidad de tirar nuestro colchonetita en la azotea, contemplar el cielo, saber observar el cielo, aprender del cielo, ¿no? Asombrarnos, esperar el solecito cuando viene amaneciendo, agradecerle, abrazarlo. Créame que si nosotros hacemos estos ejercicios, hay un espacio en nuestro ser, en nuestra espiritualidad que siente uno que llena ese espacio. ¿Por qué? Porque en esta vida en la que estamos viviendo, en una vida donde vamos, avanza, haz esto, haz el otro, en un tiempo muy ajetreado, nos olvidamos de nosotros, hermanitos. Siempre queremos que esté bien mi hijo, mi hija, mis papás, si todavía los tenemos, mi esposa, mi esposo, o sea, todos. Pero ¿yo qué? ¿No? ¿Yo qué? Nos olvidamos. Y en esta parte vamos a fertilizarnos primero nosotros, ¿verdad? Si vamos a esta montaña, llevarle una ofrenda a Tlaloc, a las energías que viven ahí, intencionando por el sustento y y la abundancia, ese sustento y la abundancia en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Hermanitos, el que sabe lo que pide, le llega. Porque yo le puedo decir, Diosito, dame en abundancia. ¿Pero qué? No le estoy especificando universo, gran fuente creador. Dame en abundancia. Hecho está. Pero no le estoy especificando. Porque recuerden, el universo con nuestra mente, con la madre tierra, están muy conectados. Tengo que decirle, dame en abundancia salud, conocimiento, sabiduría, entendimiento de la vida, armonía con lo que me rodea.
Así podemos intencionarlo. Dame esa paciencia que yo necesito, esa paz. Muéstrame, muéstrame alguna señal que yo tenga que hacer, ¿sí? Para vivir en este espacio de la impecabilidad. Porque, hermanitos, larvas que le llaman algunos las larvas energéticas, hay muchos. Y si les permitimos que entren en nuestra vida, nos quitan mucha energía. ¿Cómo cuál sería una larva energética? Estar pensando, bueno, tengo este problema, tengo este otro problema, tengo este otro problema. Me empiezo a estresar y consume mi energía. Pero ¿cómo podemos hacerle? Yo lo he hecho de esa manera. Por eso a veces les digo, yo ando como diputado en campaña, me voy acá e intento estar presente en estas ceremonias que hacen los abuelitos, con la única intención de aprender más de ellos, a cómo lo aplican el conocimiento, ¿sí? Y se me olvida que tengo que hacer esto, que tengo que hacerlo, que tengo problemas, pero si le cambiamos y de problema una oportunidad para aprender, es bueno, hermanito. Todo lo que hemos vivido en nuestra vida hasta ahorita, a las 6:50, pues es parte de nuestra vida. Tendríamos que vivirlo para llegar a esta conciencia, para estar reunidos el día de hoy con este número sagrado del número 9. Tenía que suceder, ¿sí? No le estemos cuestionando al universo, ¿por qué, universo? ¿Por qué me mandaste este problema? No, recuerde, gracias por haberme puesto estas pruebas en mi vida, en mi camino, porque eso me fortalece, me enseñan cuán poderoso, sagrado soy y salgo avante, salgo como todo un guerrero. Sí duele. ¿Quién dice que no? Pero ese dolor me hace mucho más fuerte. No me hace insensible, no, me hace más sabio para no volver a cometer eso. De eso se trata Tlaloc, de eso se trata el descenso de las aguas, que esas aguas que hay allá arriba desciendan en nuestro cuerpo, en nuestra energía, para poder vivir en armonía. Hasta rima, ¿no? Dice, vamos a intencionar por esta abundancia. Pidamos. A lo mejor podemos pedir miles de cosas, pero 5 prioritarios. Para mí, ¿cuál sería la prioridad? Que se me abran esas puertas para que llegue la abundancia en salud. Primero es mi salud. Si yo estoy sano, no me enfermo, podré avanzar en los otros objetivos. La de conocer más, la de participar, la de seguir compartiendo. En este ciclo que viene del año 13 casa, ya estoy trabajando sobre nuestros objetivos como grupo, como persona. Estoy viendo la manera de cómo renovar mi pasaporte, de ahí solicitar la visa y poder seguir a visitar a los hermanitos que están en el extranjero. Ir a compartir la palabra, a tejer la palabra, ¿no? Porque no es tan solo, pues sí, desde acá les mando su energía, no. La hermandad se teje así de esa manera, ¿no? Es totalmente diferente cuando es presencial y en línea, ¿no? Presencial aprovechamos hasta el último minuto. Esta vez que han venido algunos hermanitos, o sea, sí, estamos platicando, estamos comiendo, estamos platicando, y el tiempo se nos va, miren, así, ¿no? Y es hermoso sentir el afecto, el calor humano de los hermanos. Vamos a pedir, hermanitos, ¿qué es lo que queremos? El universo es tan abundante, es tan sabio, así como nosotros nos conectamos. No olviden el ejercicio del tridente de Mayeyi, Xochponilistli, Mayeyi,
Aquí intenciono en esta parte, le doy mi aliento. ¿Qué es lo que le pido al universo? Y digo, hecho está. Al decir hecho está, estoy declarando que va a suceder. Que sí, voy a tener que disciplinarme, por eso nos muestran el Amoshli, es el esna de hueso, ¿verdad? Tendré que disciplinarme. Va a haber momentos que va a haber dolor, que va a haber alegría, pero es parte del camino, el deleitarnos con todo lo que va en el camino. Porque nos han enseñado, no, debe de haber puro felicidad, puro risa, ¿no es cierto? En el camino va a haber lágrimas, va a haber dolor, va a haber sufrimiento quizá, pero eso nos va a ir enseñando a labrar nuestro camino. En esta ceremonia, en esta veintena, vamos a elaborar unos tlaloques, ¿no? ¿Cuáles serían esos tlaloques? Podemos hacerlos de papelito recortable, esas caritas de tlaloc, ¿no? Los pequeñitos trabajadores de la lluvia. ¿Y quiénes son? Pues somos nosotros, hermanitos. Dice, elaborar unos tlaloques, trabajadores de la fertilidad, y una fotografía nuestra impresa para intencionar por nuestro trabajo. Hermanitos, si decidimos no trabajar como pedidor de lluvia o como, no me gusta llamarle tiempero porque la palabra tiempero como que nada más es trabajar el tiempo de lluvias y no ir más allá, trascender. O decir granicero, pues no tan solo te dedicas a controlar el granizo, no. Como fertilizador va más allá. Tú que conoces cómo hablarle a la lluvia, tú que conoces cómo hablarle a los hermanitos, ¿por qué no trabajarlo de esa manera? A fertilizar su corazoncito, ¿no? Si yo le di una semillita de esperanza, de conocimiento, de sabiduría, lo siembro en su corazón, en su mente, en su espíritu, en su vida, y voy regando, le voy dando esa agüita, mira, hazle de esta manera, lo voy cuidando, que le pegue la luz del sol, también mi sol, mi luz, mi conocimiento, lo poquitito o lo mucho que le sirva, lo que yo le comparto, le va a ir fortaleciendo a que crezca una plantita robusta, fuerte, que cuando lleguen esos vientos, esas tempestades, siga firme, siga fuerte para salir adelante, ¿sí? De eso se trata ser fertilizador donde se necesite nuestro servicio, estar ahí, apoyar. No siempre va a ser en el ámbito económico, les digo, no. A veces va a ser de manera emocional. Y cuando nosotros empezamos a vibrar con esto, lo intencionamos, lo generamos, llegan los hermanitos y nos dan esa confianza que bueno, mire, estoy pasando por esto, por esto, por esto, por esto. Hay que estar atentos. En los amochis sí vimos cómo está bien empoderado el oído con chalchihuitl, ¿no? Aquí con jade. Se escucha. No te preocupes, déjalo que se exprese. Es una gran habilidad saber escuchar, ¿no? Terminando, ahora sí va la medicinita que tú le quieres dar. Oye, hermanito, ¿por qué no dejas fluir? ¿Por qué no perdonas primero a la persona que quizá te hizo daño, ¿no? Quizá te hizo daño, está bien, tuvo sus motivos, y si su destino, su camino dice que tenía que irse, que tenía que hacerte fraude, que tenía que abandonar en el sendero, pues que así sea, no queda de otro, ¿no? Es saber ir aceptando estos ciclos, ir cerrando, por eso en el oído, cierra ese ciclo, dice, cierra el ciclo. La vida, tú eres un gran ser humano, ¿sí? Que tiene muchas cualidades. Aprovéchalas. No te enfoques en eso que te pasó. Enfócate cuáles son tus poderes como gran ser humano. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos fertilizando. Estamos siendo esa lluvia refrescante. Pero decimos, no, si te hizo daño, pues tú también ve y hácelo, aplícaselo. Pues no, lejos de resolverle, yo digo que es mejor por la paz, por el agradecimiento, por el amor
lo resuelve todo. Primero el amor por nosotros, ¿no? Porque si nos tiramos a morir de ser víctimas, no resolveremos nada, ni saldremos de ese pozo. Y no nos olvidemos que somos una energía sagrada que podemos labrar, tejer nuestro sendero, que ciertamente es difícil, claro. Si tienes que llorar, pues llora. Si tienes que sufrir, pues súfrelo, pero no te quedes ahí. Sé como el agua, siempre avanzando, siempre adaptándose a las circunstancias, a la vida. Y justamente Tlaloc es la lluvia, ¿no? Es el agua que se vaporiza de aquí de la tierra. Tiene su ciclicidad, por eso les hablo de la ciclicidad. En aquellos tiempos, y todavía podemos retomar esta ceremonia que se hacía, y todavía nosotros lo hacemos. Yo tendré que llevar mi morralito con mi ofrendita en la montañita, aquí con Chalchihuitlico, en donde está el ahuehuetito. Cuando ustedes vengan, se los voy a ir a presentar en ese lugar hermoso para mí, que me reconforta. Dice, en las ceremonias se hacía en aquellos tiempos. Son los registros que dejaron. Se hacía una representación de estas últimas lluvias haciendo las figuras de Tlaloque, que se colocaban sobre una maqueta de los volcanes, más conocido como Popocatépetl, la Iztaccíhuatl, la Matlacuelli y el copal que se quemaba en unos incensarios parecidos a cucharas grandes, agujeradas y llenas de brasas llamados tlemait, ¿no? El tlemait es un tipo de sahumador que tiene aquí su bolita y tiene su bracito, que algunos dicen, ese tlemait es para los hombres y el poposhkomil, tipo platito y tiene sus tres patitas, ese es para mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices que Tlemait solo para los hombres y Poposhkomil solamente para las mujeres? Y yo les digo, ¿podemos utilizar los dos? Claro. ¿Por qué? Estamos hechos de una dualidad. ¿Por qué? ¿Por qué en este caso, hermanitos, vamos a hacer menos a la mujer o a hacer más a la mujer o más al hombre, menos al hombre? ¿De dónde venimos? Pues de una mujer. ¿Quién nos da de alimentar nuestros primeros días? De una mujer. Entonces, ¿por qué decirlo? Eso tú no lo puedes tocar. Decirle a una hermanita, tocas a la tecocoli. No, 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 eso es para los hombres. Tú, pues, ¿cómo? ¿Dónde está la equidad? Si las energías nos dicen que está en forma dual y trabajan juntos, como Tlaloc y Chalchihuitlicue, como Mayahuel con Pastecatzi, como Tonaltecutli con Tonacacihuatl. Entonces, ¿por qué? Como Tonatiu con Mesli. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de esa manera? No. Entonces, de esta manera, tenemos que ir pensando, ¿verdad? Analizando. Nosotros que estamos estudiando este camino, en algún momento nos integramos en alguna ceremonia, compartir esta palabra, enseñarles que la mentalidad machista a veces es aprendido por lo que nos enseñan en el sistema. Y todavía aún, hermanitos, todavía aún en la actualidad, sé de unos grupos, sé de unas sectas que definitivamente mujeres no pueden estar, solo hombres. ¿Mm? Entonces, recuperar la sabiduría de los abuelos, aplicar la sabiduría de los abuelos, vivir con la sabiduría de los abuelos y caminar y fluir, indica vivir en la armonía femenina y masculina que hay en nuestro cuerpo y con nuestra energía femenina. Dentro de la unión de un hombre y una mujer, aquí en este caso, el pensamiento y la filosofía nahuaca se llama
el amarre de tilma, ¿no? Que algunos le llaman, en donde antes de que se unan, les leen su tonal. Primero les leen su tonal al hombre y a la mujer. Y le dice, mira, estas cualidades tiene este amigo. Tiene estas cualidades, tiene esta mujer. Ahora que la conoces, tú decides, porque es algo sagrado la unión. No es el complemento, no. Dice, es que es mi media naranja y complemento, complemento una naranja. No, no es. Es un compromiso de los dos de caminar en este sendero, de decir, bueno, antes de que te unieras a mí, escuchaste mis cualidades, pero también mis defectos, mi lado negativo y mi lado positivo, mi luz y mi oscuridad. Y más sin embargo dijiste, acepto, ¿no? Acepto trabajar contigo, respetar tus cualidades, pero no te lo estás sacando de una rifa, te lo están diciendo, tú lo estás decidiendo, ¿no? Ahora, nos dice aquí, el humo perfumado era ofrecido por los Tlaloc Tlamacasque. ¿Quiénes son los Tlaloc Tlamacasque? Los ofrendadores de Tlaloc, que somos nosotros, que les llevamos su ofrendita. Tlamacasque, los que les dan el alimento, la ofrenda, ¿no? Las cosas que les llevamos, les llevamos, les entregamos, como copal, tabaco, flores, fruta, alimentos, todo lo que les llevemos en esa ofrendita, pues ya se les lleva a ellos, ¿no? Dice, en este caso, a los montes de los 4 puntos cardinales, ya los 4 rumbos sagrados, en los que se acumulan las nubes de lluvia, donde se acumulan esas nubes de lluvia. De lluvia en cualquier tiempo, las ofrendas consistían en tecomates con chocolate, esas caritas de madera, ¿no? Con chocolatito, dulces de frutas y un guiso de calabazas lisa llamado It's la cayotli, la que él decía, la cayota, esa calabacita que se entrega, ¿no? Las mujeres llevaban maíz en mazorcas y los más ancianos podían beber la miel del maguey, el aguamiel, fermentada y ácida llamado meoxi, ¿no? Entonces, es lo que se ofrendaba en la antigüedad. Pero actualmente, en esta veintena, nosotros cuando vayamos a dar nuestra ofrendita allá en la montaña, llevemos nuestras mazorquitas, si es posible, de los 4 colores, ¿sí? Todavía tenemos como, parece que como 7 mazorquitas aquí en el morralito, eh, se los podemos enviar a ustedes. Esos maicitos que los vamos a llevar, esas mazorquitas, que corresponde a cada uno de los rumbos cósmicos, dependiendo del color, el color amarillo, la mazorca, el maíz amarillo, el rumbo de Tlahuiztlampa, la mazorquita negra, Yayautic, Capochtic, sería el de Mictlampa, el Chichiltic, aquí en esta parte, Cihuatlampa, y el Iztac o el azul que le llamamos puede ser en el rumbo sur, ¿no? Estos maicitos, estas mazorquitas, esas mazorquitas los vamos a utilizar para sembrarlos en esta siguiente temporada de lluvias, en este nuevo ciclo agrícola que inicia el 12 de marzo, ¿no? El nuevo ciclo para empezar ya a prepararlos, que esas mazorquitas, esos maicitos, se carguen de la energía de esos lugares sagrados, porque ya empezamos a pedir nuevamente este nuevo ciclo de la fertilidad. Y si tenemos semillitas de calabaza, semillita de chile, semillita de cebolla, inclusive de tabaco, ¿ah? este, podemos llevarlo,
para que se cargue de la energía del universo, de esos lugares, para que ese sustento se multiplique. Decía una hermanita, una mazorquita, yo les decía, esta mazorquita que les entrego hoy, permíteme, déjenme ir a traerlo. Aquí los tengo. Tengo una mazorquita. Bien, estas mazorquitas, ¿no? El color este negrito o azul que le llaman, blanco y amarillo. En uno de los compromisos que se hace, cuando se lleva esta mazorquita, es que tiene muchos granitos, mire, muchísimos. En una sola mazorquita podemos sembrar, ¿qué sería? Lo de unos mm, 300, ¿no? 300 metros cuadrados, porque la separación de sembrar es con un pasito, otro pasito, de dos granitos de maíz para que crezcan bien. Pero si queremos cosechar bien, un solo maicito, y lo combinamos con frijol, y de cierta distancia vamos sembrando la calabaza, que tienen la función cada uno de ellos. Dice un compromiso, estas mazorcas, el número de mazorcas que hay aquí, lo vas a multiplicar, lo vas a multiplicar por 3, por 4. Y en el ámbito de la enseñanza, cuando te lo entrega alguno de los abuelitos, alguno de los maestros, se le dice, el número de granos que tiene este maíz va a ser el número de veces que vas a intentar lograr tu cometido. Intentar trabajar con las energías. Intentar ser y vivir en la impecabilidad en este camino, ¿no? Y por el conocimiento, por la transmutación, por limpiar tu energía, por sanar tu cuerpo, la limpieza, la impecabilidad, la transmutación, por la fuerza de voluntad que está en el rumbo sur, el azulito, el Yayautic, ¿no? Y bueno, el rojo no me traje, por ahí están en el morralito, el color rojo, por la transmutación con Xipetote, por la energía femenina, el empoderamiento, ¿no? Y lo llevamos, y las semillitas, ¿no? Cada uno de ellos, estas semillitas que nosotros llevemos, vamos a intencionarlo para que no haga falta el sustento alimenticio, pero también por el color, por el sustento en el conocimiento, en la fuerza de voluntad, en la transmutación. Y todo eso vamos a irlo trabajando, hermano, en esta veintena. Ya tenemos que presentar nuestras mazorquitas. Estas mazorquitas los intencionamos, los empoderamos en la ceremonia del 21 de diciembre, ¿sí? Algunos, cuando se hacen estas ceremonias, lo que hacen es que lo dejan ahí los mazorquitas, ¿no? Que esté de ofrenda. Y yo les digo, no, yo sí me los llevo. ¿Por qué? Porque ya van cargado con las intenciones, con las energías de esa reunión que se hizo, y pues estas mazorquitas, este maicito, me va a servir para sembrar, ¿no? Porque eso me va a recordar que tengo que trabajar este sustento para poder cosechar. Porque para poder cosechar, tienes que labrar la tierra, tienes que haberlo trabajado, ¿no? Entonces, dice, vamos a encarnar y trabajar con la energía de los niños tlaloques, para aprender con la inocencia y la curiosidad. Hermanitos, indiscutiblemente tenemos que aprender de esta manera. No hay de otra. No hay otra forma en que podamos aprender que de esta manera. ¿Sí? Y bueno, esta es la pequeña ceremonia que vamos a realizar. Y
Todos los días yo les voy a ir recordando, les voy a ir mandando el audio. Van a ser 20 audios. Espero no aburrirlos con todo esto. ¿Por qué se me facilita el audio? Porque pues ustedes pueden escucharlo cuando vayan trabajando, cuando vayan en camino. El ejercicio del día de hoy, si lo pueden hacer en la noche, que sería genial. ¿Cuál es? El día de hoy vamos a unir nuestras manos, nuestro tridente, nuestro Mayeyi, Mayeyi, y vamos a intencionar que la fuerza y el poder de Zipacli, del cocodrilo, también que nos acompañe Tonacatecutli, la energía generadora masculina que es Tonatiuh, y Tonacasihuatl, la energía femenina que es Xochiquetzali, que es la madre tierra, hacemos, me ayude a empoderar en estos proyectos que tengo pensado realizar en esta veintena, que es valorar el sustento, fertilizar ese sustento, agradecer a Tlaloc, a Chalchihuiticue, a todos los que generan de una u otra forma nuestro sustento. Es el primer ejercicio, ¿sí? Espero que lo puedan hacer. No necesitan muchas cosas, solo que tengan presente 5 hasta 6 prioridades o 7. Yo tengo 7 prioridades, 7 objetivos muy personales. Le voy a enviar ese. 1, el conocimiento, la sabiduría del rumbo de Tlahuiztlampa. La transmutación, que yo pueda eliminar todas esas energías negativas con Mictlampa. Mi energía femenina consigo Atlampa. Mi fuerza de voluntad por el rumbo sur. Que mi colibrí, porque en mi tonal tengo al colibrí azul turquesa. Que mi colibrí azul turquesa pueda darme y me ayude a encontrar esa miel, ese néctar de las flores. ¿Y quiénes son las flores? Ustedes, todo lo que me rodea, la sabiduría, el conocimiento, el afecto, el amor, la empatía de cada uno de los que me rodean. El quinto, lo mando al universo, a mis coas, que me puedan ayudar las energías de los abuelos ascendidos y decirles, pues aquí está y el chiquiscali, mi cajita torácica. Estoy dispuesto y puesto a trabajar con ustedes, ¿no? Pero necesito intencionar que yo quiero sabiduría de ellos. Yo quiero que yo pueda sanar a los demás sanar a los demás a través de mi palabra, a través de mi conocimiento, a través de mi caminar, ¿no? Y el sexto rumbo, que es mi sexto objetivo, es con la madre tierra. Intenciono conectarme con la madrecita tierra, que yo me pueda empoderar con ella, que yo pueda ser como la madre tierra, que pueda yo, decimos, perdonar, transmutar las fallas que me hacen a mí, las ofensas que me hacen a mí, los desprecios, las críticas que me hacen a mí, que yo sea también solteo, que los elimine, que no me quede yo con eso, sino que desecharlo, utilizarlo como un fertilizante más. ¿Cómo? Ah, me dicen es que tú eres un charlatán, que tú no eres esto, que tú eres un diablero, que tú eres un brujo. Eso lo convierta yo como un fertilizante ¿Tienes para mi acostadito? vida, ¿no? Entonces, ese fertilizante de la vida me va a servir justamente para seguir creciendo en este camino y no tomármelo tanto a personal. Es tu opinión. Yo sé quién soy, ¿no? Y el séptimo rumbo, exigirme a mí mismo. Exigirme a mí mismo que yo pueda trabajar con mis energías. Exigirme a mí mismo entender que soy un tlalo, que soy una energía sagrada, que soy Tonatiuh, que soy Tlazolteotl y todas las energías que me encantan, que es el tecolotito, el coyotito, el ocelote. Eso es lo que soy y lo voy a trabajar.
Entonces, hermanitos, este es el ejercicio con el cocodrilo, con Zipajli, con Tonacatecuzli, Tonacasihuatl, el día de hoy. Si todavía no tienen sus objetivos, uno por lo menos en cada rumbo cósmico, háganlo. Intenciónalo ahorita antes de dormir, envíeselo al universo, a la madre tierra, al aire. Mañana en la mañana nuevamente al despertar, agradezcamos. Gracias, universo, madre tierra, o si lo que ustedes lo dimensionan como Dios, adelante. Dios, no religión, Dios, porque Dios es creador. Dios es también es espiritualidad, porque la religión es manipulación. Bueno, intencionamos, le damos nuestra intención a Tonatiuh si queremos, ¿sí? Y no se les olvide, agradecer siempre por estar vivos, por el aquí y el ahora. ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo con la veintena. Trabajemos con la veintena, vayamos a la montañita, pidámosles a Tlaloc y a las energías qué es lo que queremos. Llevemos nuestra ofrendita de las mazorquitas y poder vibrarlos ahí. Y, comercial, los que podamos reunirnos el día 1 y 2 de febrero en Toluca con el hermanito Antonio, los que pudieran y quisieran acompañarnos en esos días, me avisan para que yo les lleve sus mazorquitas y los puedan trabajar ustedes en sus intenciones, en sus ceremonias, ¿no? La invitación es el 1, pero yo me iría de aquí, de la casa, de su casa de ustedes, el día 30 en la noche, ¿verdad? El día 30 en la noche salgo de aquí para estar allá tempranito el 1, y si no es que me adelanto el 29 en la noche, parto de aquí para ya estar más tranquilo en ese lugar hermoso, no en ese cálculo. Hermanitos, de mi parte es todo. No olvidemos que somos Tlaloc, no olvidemos que hoy estamos iniciando, trabajando con la veintena, Atemosli, el descenso de las aguas. Hermanitos, no sé si tuvieran algo que compartir o algo que comentar. De mi parte, sería todo. Les agradezco infinitamente y pues vamos a, a seguir trabajando. Hermanitos, la Socamatimi, los escucho. Socamati Tamastiani. Un abrazo. La Socamati La Socamati no kniwan. Matimo Sewica. La Socamati, maestro. La Socamati no Pedro. Gracias, maestro. Buenas